Muy bien, pues el día de ayer estábamos viendo como una presentación de lo que íbamos a ver el día de hoy y precisamente es sobre otras técnicas de aprendizaje. Vamos a aprender específicamente tres. Vamos a comenzar con estas tres. Una es la elaboración de notas, otra es el archivo y otra es redacción de un ensayo. Estas son algunas otras técnicas que pueden ayudarnos también en nuestro estudio. Personalmente considero que debemos darle muchísima importancia a esta que es elaboración de notas porque permite que nosotros estemos pues más preparados con nuestro estudio. Sin embargo, estas tres son indispensables. También estas otras dos también son indispensables. Pero vamos a empezar con lo que es la elaboración de notas. Y primero que nada vamos a ver que está dividido en 5 partes. El propósito de las notas, luego vamos a ver y encontrar sobre las características de una buena nota, luego la elaboración de notas de libros, las notas de conferencia y los arreglos de las notas. Pero vamos a conocer primero para qué nos sirve o cuál es el propósito de las notas. Muy bien. El propósito fundamental de las notas es auxiliar a la memoria. Y veo que ya están aquí Katia y Uriel. Cuando ustedes hicieron su actividad de las preguntas, ¿ustedes utilizaron las notas de la semana? ¿Sí o no? ¿Sí la utilizaron o no la utilizaron? ¿O no la necesitaron? Piensen, ¿sí necesitaron utilizar sus notas para ver responder? Katia dice que no las usó. Muy bien. ¿Para qué sirve? ¿Por qué dice que la palabra auxiliar? Yo les di la oportunidad en esa ocasión de que pudieran revisar sus notas si tenían alguna duda al momento de sus preguntas. ¿Por qué? Porque este es un auxiliar, es una ayuda para mejorar nuestra memoria y comprensión. Cuando yo no me acuerdo de algo, tal vez una palabra, un concepto, alguna definición, no significa que no me acuerdo de todo un tema completo, solo no me acuerdo de algo en específico. Entonces son las notas las que nos ayudan a recordar ese tipo de cosas. Por ejemplo, tal vez en mis notas yo utilicé diagramas, yo utilicé colores, yo utilicé títulos en especial. Entonces, eso puede también ayudar a que nosotros mejoremos nuestra memoria. Si nosotros estamos hablando, ejemplo, ya habíamos hablado de la motivación y hablábamos sobre ciertos puntos de la motivación, en nuestras notas vamos a poner los puntos más importantes y eso va a hacer que nosotros recordemos de qué se trataba el tema de la motivación. No necesitamos escribir todo lo que conlleva la motivación en nuestras notas, porque eso sería copiar lo que dice el libro o copiar lo que dice el autor, sino que no es reescribir el libro, es auxiliar, es una ayuda, es un empujoncito para que podamos darnos cuenta de que sí, nosotros sí sabemos esa información y nos ayuda a recordar esa información. Dice que ya sea que las notas se tomen de una conferencia, de un libro o de un debate, no podremos retener ni completa ni permanentemente en la memoria la conferencia, el libro o el debate. ¿Qué pasa? Yo les había explicado y esto creo que ya lo retomé varias veces. Cuando se está en una conferencia, en una clase o estamos leyendo, transcurrido ya más o menos el 50% del contenido de lo que estemos observando o analizando, ya hemos perdido más del 50% de la información que hemos adquirido. Es decir, si yo ya leí un libro y ya completé un capítulo, por ejemplo, yo ya perdí más del 50% de la información que venía en ese capítulo. Si yo estoy dentro de una conferencia o dentro de una clase, al finalizar la clase o a la mitad de la clase, yo ya perdí más del 50% de la información que a mí me dieron. Entonces, es imposible que nos aprendamos prácticamente palabra por palabra o todas las ideas que se nos han dado. Por eso
las notas son importantes porque nos hacen recordar y decimos, ah, sí es cierto, esto se mencionó y ya empezamos, como que nuestra cabecita empieza a procesar esos recuerdos gracias a las notas. Por eso dice que en lugar de eso se hacen notas de las partes más importantes y se usan para revisión o referencia. Es decir, nosotros no vamos a copiar exactamente lo que dice el libro, no van a escribir exactamente lo que la maestra dice, sino que van a utilizarlo para revisión y referencias. Pueden utilizar a lo que se llama palabras clave. Ejemplo, pueden decirme ahorita, pueden escribirme en el chat, ¿qué palabras clave hay en el tema que hemos visto de esta semana para hoy? ¿Qué palabras clave podemos utilizar? Deme cualquiera, el que se les venga a la mente o que tengan ahorita en sus notas. Palabras clave de los temas que hemos estado viendo hasta el momento. Katia y Miguel. Vamos a hacer nuestra parte de revisión a ver qué tanto nos acordamos. Si lo tienen en sus notas, utilícenlo. Ahorita es para darnos ejemplos. Maestra, podrían ser como las de las, las que vimos de tipo de lecturas. Exactamente. Pueden ser revisión rápida, ojear, lectura de estudio. Ok, efectivamente. Uriel nos acaba de dar un ejemplo en el tema de lectura. Nos dice lectura de estudio. Lectura de estudio es una palabra clave que nos puede ayudar a recordar los tipos de lectura. Solo es el título, el nombre del tipo de lectura sigue siendo una palabra clave porque nos ayuda a recordar algo. Katia nos dice revisión rápida. Sí, la revisión rápida también es una palabra clave que nos puede servir para el tema de lectura. Efectivamente, gracias por los ejemplos. Hacer notas es una de las partes importantes para la reorganización del material, cualquiera que sea la forma más conveniente para usted. Llegamos aquí, ya vamos con dos propósitos. Ya encontramos el primero. El primero, que es un auxiliar para la memoria, y es indispensable que nosotros conozcamos este propósito porque es uno de los principales. Y de hecho acá lo dice, el propósito fundamental es ser un auxiliar para la memoria. Otro propósito que las notas cumplen es ser parte de la organización o parte de nuestro material que puede ser organizado. Entonces, las notas también cumplen el propósito de ser parte de nuestro material de estudio. Muy bien, ya quedaron claro esas, pues, dos primeras propósitos. Vamos a ver qué más nos dice el libro. Dice, para muchos tipos de cursos hay notas y empresas que se venden en librerías. Hay muchas notas que les van a decir, miren, estas son anotaciones, puntos importantes, ustedes tienen de este libro, pero ¿saben qué? Ese tipo de notas que los venden en realidad no les van a servir para nada. Porque ahorita lo vamos a reforzar más en la parte de características. Pero de nada sirve tener notas que no son de ustedes, porque primero, probablemente no van a entender de dónde salió. Y segundo, no van a comprender completamente el material, porque necesitan leer el material, comprender el material completo para sacar a ustedes las notas. Las notas les vamos a ver más como un tipo resumen de la información. Bien, pero ustedes tienen que elaborar su propio resumen, que lo entiendan y lo comprendan y lo puedan reforzar como parte del conocimiento. Y esto es importantísimo. Pero vamos a aprender un tercer propósito. Nos dice que el tercer propósito en la toma de notas
es el proceso que ayuda a la concentración y promueve el aprendizaje. Hace poquito, de hecho, con la actividad que hicimos del cuento, Brian nos comentaba y nos decía, cuando queremos mejorar en nuestra lectura, era el tema que veíamos ese día, en nuestra lectura, entonces podemos no solo decirlo en voz alta, sino que escribirlo. Bueno, cuando nosotros escribimos las cosas, ese apartado de tomar un lápiz y procesar la información por medio del papel, ayuda a que nos concentremos más en lo que estamos haciendo y no solo eso, que no lo podamos aprender mejor. Es decir, un ejemplo, no en esta materia, en otra materia, supongamos que estamos aprendiendo sobre las plantas. Muy bien, entonces, cuando yo estoy haciendo mis notas, yo hago un dibujo de la planta de mi casa y estoy aprendiendo que esa planta es de color verde, pero también aprendo en dónde crece. Entonces, cuando yo probablemente vaya a presentar mi examen de biología y esté hablando sobre las plantas, voy a recordar que dibujé una planta color verde como la del patio de mi casa. O cada vez que vea el patio de mi casa y encuentre esa planta color verde, yo pueda decir, y puede recordar en ese momento la información que estaba yo aprendiendo. Porque promueve el aprendizaje y hace que yo me concentre. Hacer notas de un capítulo en particular requiere más concentración y esfuerzo que cuando solamente se lee, porque normalmente cuando nosotros solo leemos, pues en realidad no estamos procesando tanta información. En cambio, cuando buscamos notas, estamos tratando de sacar como que las partes más importantes para poder entender todo lo que involucra un capítulo de un libro en especial. Los métodos activos de aprendizaje, tales como la lectura en voz alta, la escritura, pues también promueven el aprendizaje y mantienen lo que es la concentración, mucho más que los métodos pasivos como leer y pensar. Entonces, para mejorar nuestro aprendizaje, tenemos que hacer cosas que involucren no solo leer y pensar. Tenemos que hacer, tenemos que actuar, tenemos que hablar, tenemos que escribir, tenemos que hacer cosas, tenemos que interactuar con nuestros sentidos, con el oído, con el olfato, hasta con el olfato. Pueden utilizar el olfato, no sé, para algunas personas los olores a veces ayudan a mejorar el aprendizaje, con el tacto. Depende mucho cómo la materia se dé para aprender. ¿Okay? Por ejemplo, cuando se está aprendiendo tal vez sobre la vida animal, a veces ciertos lugares o sobre dónde viven los animales, ciertos lugares tienen olores específicos, entonces a veces esos olores nos van a recordar ciertas cosas. Traten de involucrar sus sentidos, escriban, hablen, escuchen, vean, relacionen las cosas para que las notas tengan un mejor propósito o cumplan mejor su propósito. ¿Y cómo nos da el ejemplo? Nos dice que muchos niños no pueden aprender a leer utilizando las tradicionales cartillas impresas. O sea, solo les enseñas L con la A, la, L con la E, le, L con la I, li. Ya no solo funciona así, ya no solo es que ellos vean y lo lean, necesitan fomentar o utilizar lo que son los sentidos. ¿Qué hacen muchos niños? ¿O qué se utiliza actualmente en la parte pedagógica para que ellos aprendan? Cortan letras, ya sea con algún material en específico y que tengan alguna sensación. Entonces, sentir la L es de esta forma, lo veo, yo lo formo, agarro tal vez comi, no sé, y formo las letras, pero yo lo hago con esas figuras o lo hago con plastilina. Ese método kinestésico también puede servirnos a nosotros como adultos, o sea, no solo empezar a leer o a aprender o memorizar las cosas como está en un papel, sino que también debemos involucrar otras cosas, otros sentidos que permitan hacer más eficaz nuestro estudio. No nos limitemos a solo el material que tenemos. Tenemos sentidos que podemos utilizar. Es claro que el propósito principal de sus notas es el éxito de su estudio.
Principalmente tenemos que enfocarnos, no que las notas se vean bonitas, sí es súper esencial que las notas se vean bonitas, pero lo tenemos que entender y sin embargo, lo que tiene que ser principal, primordial ahí, es que nuestras notas puedan llevarnos a un estudio eficaz y nosotros tengamos éxito en nuestro estudio. Conviene tener esto en mente en el momento de decir qué incluir en nuestras notas y cómo organizarlo. Hay que aprender a resumir, a sacar puntos importantes, a sacar puntos clave, lo que sea más importante para que nuestro estudio sea eficaz. Las notas que no ayuden a lograr este objetivo deben ser descartadas. No hay de dos. O nos ayudan con nuestro éxito en el estudio o no nos ayudan. Si nos ayudan, qué bueno, las guardo. Si no nos ayudan, bye bye. No me sirve. ¿Ok? Entonces, fácil. Nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta cuando nuestras notas son adecuadas o cuando nuestras notas no son adecuadas. Y para esto les pido, revisen lo que han estado apuntando desde el primer día de clases hasta el día de hoy. Y si ustedes consideran que lo que han escrito o lo que han plasmado es adecuado. Si no es adecuado, entonces es momento de hacer algún cambio. Muy bien. Ya vimos un poquito sobre el propósito de las notas. Ahora vamos a ver, a aprender sobre las características de una buena nota. ¿Qué tiene que tener una buena nota? Y no es tan complicado. Aquí vamos a aprender cuáles son esas tres características. Y solo son tres. La primera es que sean claras. La segunda es que sean concisas. Y la tercera es que sean comprensibles. Les voy a decir, si no son claras, no son concisas y no son comprensibles, de una vez hay que hacer cambios en las notas que estamos elaborando. ¿Qué quiere decir con claras? Que se relaciona mucho con lo que son comprensibles. Cuando hablamos de algo claro, queremos decir, cuando el agua está clara, cuando el agua decimos que también está transparente, se puede ver, se puede entender, es luz, se ilumina. Cuando son claras, va exactamente al siguiente paso, que es conciso. Vamos directo al grano, no le echamos rollo. Las notas, y repito lo que dije hace un momento, no es copia y pega de lo que dice el libro, sino los puntos esenciales para poder recordar la información. Por eso es conciso y comprensible. Si usted lo entiende, perfecto. No lo tengo que entender yo. No lo tiene, si es la nota de Uriel, no lo tiene que entender Katia. Si es la nota de Katia, no lo tiene que entender Uriel. Sino la persona que lo escribió debe ser comprensible para el mismo. Y aquí vamos a ver. Las notas deben ser breves y claras, no largas. Es lo que les decía, no copia y pega del libro. Si son muy largas, será muy tedioso leerlas cuando se busca un punto específico o se trate de refrescar la memoria. También nos dice, una vez hechas, sus notas son la principal fuente de información. Es decir, cuando nosotros busquemos repasar algún tema, no nos vamos a ir primero al libro, nos vamos a ir primero a nuestras notas. Van a ser la fuente principal para la búsqueda de información. Si hay algo que necesitamos repasar, entonces vamos a ir al libro. Tal vez haya algo que no quedó bien. Sin embargo, las notas tienen que estar tan bien estructuradas que no va a ser necesario que nosotros retomemos algunas cosas del libro. Y si va a presentar un examen, desearía llegar a tener familiaridad completa sobre su contenido. Por último, usted desde el principio debe hacer notas que pueda entender. O sea, incomprensibles no. No les estoy diciendo que tengan la mejor letra del mundo ni todos los colores del mundo, no. Solo nos está pidiendo que ustedes lo puedan entender. Imagínense que de repente tengan que repasar algo y vayan a sus notas y digan, ¿qué escribí aquí? Si por
ciertas circunstancias, ahorita lo vamos a ver en el tomar notas en una conferencia, sí puede llegar a ser complejo tomar notas en una conferencia porque no podemos ponerle pausa a la conferencia y regresarlos porque muchas veces son en vivo. Y a veces vamos a escribir rápido y feo. Traten de que después copien esas notas a un papel limpio para que puedan entenderlas. Pero traten de que se entiendan. Si las notas están hechas de manera que no se puedan leer rápidamente para refrescar la memoria, definitivamente fallaron en el propósito que tenían. Muy bien, entonces ya hemos aprendido dos puntos importantes sobre la elaboración de notas. Principalmente, las características son los que más deben tener en cuenta. Entonces, para este momento vamos a detenernos un momentito